Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, les saludo en el nombre del Señor. Bendiciones. Yo hace tiempo que no hago otra vez videos. Siempre cuando Dios me manda. Bueno, yo puedo hablar de muchos temas hoy en este día, en este tiempo que es difícil, pasando procesos. Cada uno está pasando sus procesos. Yo igual. Bueno, yo voy a lo directo. Eh, yo voy a hablar de hartos temas, pero principalmente sobre a qué Dios le está sirviendo. Uh, Eso siempre el Señor me ha enseñado que una cosa es la relación que tenemos con Dios, con el Eterno, y otra cosa tener una religión, que son cosas que la gente no va a entender, porque te puedes encontrar con gente literal que puede tener palabra pero cero espíritu, cero profundidad. En cambio, una persona que tiene una relación dentro de lo posible tiene profundidad y aún sí tiene que aprender también. Como yo, que a veces con el tiempo vas aprendiendo cosas nuevas y las cosas viejas pasaron, como dice la palabra de Dios. Bueno, cuando el Señor te manda a ser obediente, a veces no somos totalmente obedientes porque a veces pensamos, ¿qué dirán de ti? ¿Estás loco? ¿Lo estoy haciendo mal? No, a veces te pueden tratar de más que loco, de falso profeta, de miles de cosas. Bueno, a mí me ha pasado muchas situaciones en la vida, en lo espiritual y en lo terrenal. Yo siempre digo que uno no aprende al día siguiente las cosas de Dios. ¿Por qué les digo? Porque en este día, todo este tiempo, el Señor me va enseñando cosas nuevas, me ha costado también, pero ya no tanto porque eso se va haciendo a través de la ayuda del Espíritu Santo. Esto siempre el Señor me ha dicho, dile esto a tu pueblo, ¿qué Dios le están sirviendo? A un Dios de la izquierda, un Dios derecha, un Dios malo, un Dios de religiones, un Dios malvado, un Dios que no tiene empatía, que no tiene amor. ¿Qué Dios le está sirviendo? Ese es el punto que le estoy diciendo a ustedes. Y también voy a hablar sobre de qué tiene que ver con eso también, con qué tipo de Dios le estamos sirviendo. Y sobre todo la política, el Dios de la política. Esto el Señor siempre me hace sentir en mi corazón. No me quiero ir a las ramas, pero esto se los digo a ustedes. ¿A qué Dios le estás sirviendo? Si tienes relación o tienes religión, simplemente. Y yo puedo decir que yo le sirvo a un Dios de relación. ¿Por qué? No de religión, ni de política, ni izquierda, derecha. ¿Por qué dije todo esto? El Señor está siempre observándonos qué hacemos y qué voluntad le estamos haciendo a Él. ¿Qué estará pensando de nosotros? Si le estamos sirviendo a Él o simplemente por encajar en un grupito, encajar en la política, encajar en la izquierda, encajar en la derecha. Sabemos que Dios escogió siempre a la derecha. A la izquierda siempre le va a exigir más, pero aún sí no lo hace con excelencia. Y no todo lo hace bien, no todo lo hace como corresponde. Y también a qué religión le estamos sirviendo a Dios. Sabiendo que Dios no dejó religiones aquí en la tierra, sino que el hombre hizo religiones a su antojo. Y pensó que, como dice la palabra, hagamos al hombre imagen de Dios. O hay hartas versiones de esa palabra. Bueno,
Yo quiero tratar de simplificar algunas cosas. Bueno, los que entienden, entienden en lo espiritual. En lo literal siempre van a quedarse en lo literal y no lo espiritual. Yo soy de unas personas que a mí no solamente me gusta lo literal de aprender, sino lo espiritual. Y lo espiritual a veces te llega a tener profundidad con el Eterno y hay cosas que no te van a gustar y te van a desarmar y tú piensas que toda la vida por ir a la iglesia, si el Señor constituyó el templo del Dios viviente, que somos nosotros la iglesia, no esto como yo hoy en día estoy hablando en cuatro paredes. Yo no soy de una persona de que me en cuatro paredes. Yo he predicado en mi iglesia, me han echado, bueno, yo en todos mis videos siempre le pido a Dios que a través de su Espíritu Santo me enseña a lo que tengo que hablar y a lo que no tengo que hablar. Pero hoy en día yo voy a destapar muchas cosas. Hay mucha gente que me dice o he escuchado que no, ¿para qué hablas de eso? Que de miles de cosas. Yo si voy a subir algo en WhatsApp o las redes sociales es para edificar, no para destruir. Pero muchas veces la gente que cuando publica una palabra de Dios o que le dice la verdad y dice la palabra que la verdad lo hace libre, entonces a mí la palabra de Dios me hace libre. ¿Por qué seguimos encadenados? No solamente en el pecado, que todos los días pecamos o tratamos de no pecar, tratamos de mejorar nuestro caminar. Hay mucha gente que también dice que somos santos. No somos santos, porque si fuéramos santos, que Dios me perdone, pero a Dios no le gusta eso, porque el único santo es el eterno, el único por excelencia es Cristo Yahshua. ¿Y por qué digo Yahshua? Porque ese es su verdadero nombre en el origen de Dios, que es la Torá, que la Biblia acá, lamentablemente, la Reina Valera, que está manipulada por los romanos, cristianos. ¿Y por qué a mí no me gusta el cristianismo? Porque el cristianismo es romano. Igual que el pentecostal, todo eso se produce en sectas, que eso también tiene que ver con la religión. Y cuando tú tienes una religión a seguir, tú no estás siguiendo a Dios, no estás siguiendo al Eterno, no estás siguiendo a Cristo. Si hasta el mismo Pablo dijo, yo no soy de Apolo, sino el que vive es Cristo, que vive en mí. Si decimos que Cristo vive en nosotros, Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. A veces ocupamos el primer lugar en la tele, en la política, en la famosa, no, que yo soy cristiano, yo soy mormón, no, yo soy de esta religión. Si se ha dado cuenta que se forma una división y así queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas y lo estamos peleando por cosas inútiles de la religión que el hombre hizo. Dios no permitió que quisiéramos religiones y si la permitió para que nos diéramos cuenta que somos idólatras. Que a veces pensamos que somos intachables, que lo hacemos bien, que hacemos la voluntad del Eterno, que adoramos por ir a la iglesia, ¿no? Tú eres un cristiano romano, o como te llames. Yo prefiero ser genuino y decir la verdad, y la verdad me hace libre, y yo prefiero la verdad que antes que me asomen el lomo. Y yo no voy a asomar el lomo a nadie. Yo si subo cosas en mis redes, o mucha gente que usa el nombre de Dios, pero en vano, para reírse de uno, no jamás usar el nombre en vano a un hijo de Dios. A un cristiano se lo puedes hacer porque el cristiano está tan ciego que no sabe lo que es literal y lo espiritual. Una persona que es religiosa le puedes meter palabras y todo. Puede que se confunde. Pero cuando uno es un hijo de Dios y tiene una fe y una convicción del Eterno, tú no te puedes confundir.
Porque el enemigo lo que vino a mentir, matar, robar. Es lo mismo que la religión. La religión siempre te juzga porque no usáis corbata, no usáis una falda, porque te pintáis o cualquier cosita. Te apuntan con el dedo o porque no te congregas, no tienes cobertura, si la palabra es la cobertura. ¿Y qué dice la palabra? 1 y 2 y 3 en su nombre, Él está al medio. Entonces, y después decimos, oh no, no está el Señor aquí en la iglesia, hay gente que dice lo mismo, Él también. Pasa lo mismo que dentro y afuera. Entonces los contradicimos con el Señor. Es lo mismo que metemos en la política. Yo conozco gente cristiana, evangélica, o como se le llama a esa gente, que le molesta cuando yo digo cosas que como que les molestan cuando le dicen la verdad. Obvio que va a molestar la verdad porque si hay una persona que está haciendo el mal con un hijo de Dios o que usa el nombre en vano, y uno piensa que a uno lo hace el loco. A mí no me hacen el loco, a mí. A mí no, conmigo no, porque yo me he enojado, he tenido harta paciencia, pero yo voy a decir la verdad. Yo por eso no soy cristiano. Yo no, el cristianismo nunca ha sido de Cristo, ha sido romano. ¿Y quiénes fueron los que mataron al Señor aparte? Los judíos, ¿cierto? Como historia, como en la Biblia, como en la Torá, sino los romanos. Que los romanos forman parte de la gran ramera de Babilonia, la idolatría, ellos piensan que son santos también. Y ellos robaron cosas de Israel, cosas que es otro tema bien profundo que puedo hablar sobre eso. Porque no me gusta decirme cristiano, no me gustan las etiquetas. Y siempre se los voy a decir, no me gustan las etiquetas. No me gustan las religiones, me gustan las cosas de Dios, me gusta lo espiritual, de lo profundo que Dios puede hablar a tu corazón. A veces son cosas muy dolorosas que Dios te habla a tu corazón. No me gusta la hipocresía, no me gusta taparle el pecado. Hay gente que dice, no, yo no le tapo el pecado, pero tú también tenés pecado. Yo sí, yo no soy perfecto, también tengo mis pecados. Y yo no les tapo los pecados a nadie, ni siquiera a los míos. Yo a veces por contar mis pecados ha sido juzgado, pero sin con un justo juicio. A veces me han traicionado gente que yo conozco, cercana, mi familia o quien sea. Debe llevar decepciones, pero del Señor no, porque el Señor te advierte antes y después de tiempo. Este video es poco extenso, pero espero que les sirva. Y yo por eso yo prefiero ser hijo de Dios. Porque a mí me garantiza que estoy haciendo bien las cosas y no las estoy haciendo mal. Y eso no significa los que me están escuchando, quien sea, me gustan las cosas claras, genuinas y no hipócritas, o gente que usa el nombre y uno piensa que es tonto. Yo no voy a caer en la trampa, pero sé que Dios va a hacer justicia también. Los que se han burlado de mí, lo que han querido hundirnos, y quien sea, sobre todo a mí, no lo van a poder hacer porque tarde o temprano les va a caer la mano de Dios. Y esto no es porque yo esté maldiciendo, porque también Dios me ha dado la autoridad para bendecir y maldecir. Porque también hasta los propios hijos de Dios también han tocado la mano de Dios, cuando sabiendo que no tenían que hacerlo. Le pasó que Dios tocó la mano sobre Saúl. Es lo mismo que estoy hablando, pasa igual que en la política, como pasó en principio, cuando Israel pidió un rey y el Señor diciendo, pero yo soy su Dios, ¿por qué tienen que pedir un rey si yo soy su Dios? Ahora mismo pasa en la política, pasa hoy en día que le echan la culpa a Kass. Mira, sea lo que sea, hay gente que le dice que es nazi. Siempre van a haber personas que van a buscar un culpable. Cuando
uno peca también, ¿a quién culpa? A uno mismo. ¿Y por qué culpan a otra persona que no es la culpa? Si primeramente parte por cabeza. A mí no me gusta la política tampoco, ni la religión, nada, pero yo estoy hablando estas cosas porque es verdad. ¿A qué Dios le estamos sirviendo? Yo le sirvo a un Dios de rectitud, a un Dios que te dice las cosas aunque te duela y a veces cuesta tomarlo, pero con la ayuda de Dios sí se puede, siempre cuando son los tiempos de Dios que son perfectos. Los del hombre son imperfectos. Yo pienso que, como he escuchado hoy en día las redes sociales, que el genocidio de Israel, que son sionistas, a mí me da lo mismo si son sionistas. Para mí la religión más peligrosa y satánica que he visto es el Islam. Palestina es como Chile, como los comunistas, como los mapuches, que tienen sus dioses ajenos. La bandera de los mapuches que tiene Chile es muy similar al Islam. Si se dan cuenta, si lo buscan por internet, se parecen mucho. Podría hablar de cultismo, podría hablar de satanismo, muchas cosas que el Señor me ha mostrado yo, como les contaba, siendo un ateo, antes y mormón, estando en una secta masónica. Toda la gente que está en la iglesia mormona también es una secta, se los digo, le están poniendo el sello en la cabeza y yo no me lo voy a poner porque el enemigo está tan enojado que me ha atacado en sueños el enemigo, pero yo le he hecho guerra igual. Así que el que quiere hacer guerra conmigo se va a meter con Dios. Yo tengo un Dios que a lo mejor yo no lo veo, a veces lo siento, no lo siento, pero Dios me está escuchando y Dios ha hecho cosas y Dios ha hecho justicia. Así que tienen que pensar antes de hablar, porque muchas veces maquinamos, pensamos mal de esta persona por un malentendido o lo que sea, pero también a veces no es que sea malentendido, porque yo creo que también el Espíritu Santo, si te está diciendo algo, tenéis que obedecer. Yo por lo menos, yo cuando siento algo lo voy a decir. Entonces, eso. Es lo mismo cuando la gente hace un delito, va a la iglesia y se encarpa con los evangélicos, conocidos pastores entre comillas, como pentecostales, evangélicos como uno que conozco que por no tener corbata uno tiene más hijo de Dios, eso no tiene que ver. Y yo muchas veces he dado nombres de personas, pero ahora en este momento no tengo fuerza para decirlo, pero hay gente cuando tú te encuentras en la vida, hay gente que no son capaces de decirte las cosas en la cara porque se molestan porque tú te fuiste de la iglesia. A veces uno se va a la iglesia no porque no te gustó, porque te fuiste de mala. Yo me fui en la puerta abierta. Y tampoco yo no creo eso que la cartita de recomendación, eso son cosas de legalismo de hombre. Yo me voy de la iglesia y me voy de la iglesia. Usted cuando no es bienvenido, como lo hizo el maestro, se limpia los zapatos. Si no es bienvenido, es así. Pasa lo mismo en todas partes. Yo no le vengo a agradar al mundo, ni que el mundo me convierte, sino yo los voy a convertir a ellos. Porque es igual que la religión. Piensan que porque tienen que dejar esto, dejar el cigarro, dejar todo tipo de pecados y ahí le vas a servir a Dios. No. Cuando tú le sirves a Dios, dice la palabra de Dios, vengan tal como están. Hay muchas iglesias tradicionales que yo he conocido y hasta el día de hoy andan siempre corriendo, siempre le tienen tiempo a los que son casados, le tienen más tiempo en la iglesia que sus propias esposas, que su propio esposo. Y eso es lo que estamos perdiendo también. Si Dios nos da tiempo para llorar, tiempo para reír,
Hay tiempo para todo. Yo, en serio, yo no le tengo miedo a un comunista. También me he enfrentado con gente que, siendo de la derecha, es como la política. Que hay cosas que pueden tener razón y hay otras que no. Pero a un comunista, yo no se la voy a dejar pasar porque lamentablemente ellos piensan que por protestar o que andan con la bandera LGTB, quieren hacer floreritos de mesa, piensan que le van a avalar el pecado. No. Yo creo que el Señor está muy cansado, no solamente de esta humanidad, está cansado de nosotros que pensamos que lo hacemos bien y a veces lo estamos haciendo mal. ¿Quién sabe? Y yo no soy partidario de esas cosas porque yo no me considero de algún partido político, no me considero nada, yo lo único que quiero, y se los digo, a qué Dios le están sirviendo. Esa es la pregunta que Dios me da y también para ustedes. Y en resumen, de todas las cosas que yo he hablado, yo prefiero ser un hijo de Dios y pecador. Y siempre he escuchado eso también. Eso es ser genuino. ¿Por qué le digo yo? Y yo no soy santo. A veces vamos a hablar algo más profundo que yo mismo he aprendido sobre lo que es la envidia. Yo puedo hablar sobre la envidia profunda que puede haber en el ser humano como en la religión. Yo tiempo atrás tuve envidia de hermanos que tenían esto, tenían lo otro, y yo a veces la envidia entra por la mirada. Y de repente, yo quería esto, yo quería un auto, yo quiero esto, quiero lo otro. Pero a veces el Señor no te lo da. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a que tu corazón puede recibir la gloria de Dios, y la gloria de Dios es tan pesada que eso te hace apartar de Dios, te hace perder tu enfoque espiritual, te hace sentir que no olvidemos que no somos dioses y no somos Dios. Somos seres humanos que le fallamos a Dios. Por eso yo digo que también la palabra de Dios dice que Él es el Dios de dioses. ¿Quién es el Dios de dioses? El eterno que está en el cielo. Y los dioses son los que están en la tierra. El gobierno, o cuando usan la palabra someteos a las autoridades, y esto y esto. Pero primeramente hay que someterse a Dios. Si una persona no se somete a Dios pensando que va a la iglesia, piensan que no es un hijo de Dios. Y Dios siempre va a ser Dios. Eso para que lo tengan bien en claro. Que leen su escritura, profundizan, los que se congregan hoy en día. Por eso les dije, ¿a qué Dios le está sirviendo? ¿Le está dando lo suficiente tiempo a Dios? Piensa que es por ir a la iglesia, tres aleluya, gloria a Dios, como lo hacen los católicos, que por eso yo que no soy cristiano romano, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eso viene de Roma. Uno va a una iglesia por respeto, por su cultura. Lamentablemente la cultura que está en Chile y en general está muy errónea. A veces la cultura espiritual es la que mucho mejor, porque vas entendiendo muchas cosas en la vida espiritual, que a veces pensamos que toda la vida lo que nos enseñó el pastor está bien. No, siempre escucha el pastor de pastores. Por eso dice que las ovejas escuchan su voz del pastor, no el pastor visible, terrenal, que les pone en su propósito, sino él, el eterno, Hashem, Elohim. Hay hartas cosas, él tiene tantos atributos en la Torá, y si conociéramos todo el origen, yo creo que seríamos un país prosperado como Israel. O gente que maldice a Israel también, eso también lo voy a hablar. Por eso yo digo, ¿a qué Dios le estamos sirviendo?
Yo creo que hoy en día la gente cristiana romana le está sirviendo al comunismo, le está sirviendo a la política, le está sirviendo por conveniencia, por miedo. Eso es lo que el pastor religioso te ha enseñado, tenerle miedo a Dios, no te ha enseñado a tenerle temor de Dios. Un verdadero pastor se preocupa de las ovejas, se preocupa que la oveja esté sanada, se preocupa que va en un buen camino, a veces enseñarle que si no quiere quedarse en la iglesia no importa, porque el alma es libre y el Espíritu Santo es libre y trabaja libremente. Él no, a mí el año pasado, hace 2 años, el Señor me mostró una visión, un pastor con un pajarito blanco en una jaula. Ustedes se dan cuenta de lo que yo estoy hablando y lo que el Señor me muestra, que no dejamos trabajar el Espíritu Santo. Lo dejamos en 4 paredes y pensamos que ahí está el Espíritu Santo. Hay lugares que no está el Espíritu Santo porque está la división. Hoy en día las iglesias están divididas, están llenas de idolatría, está seca, está fría, hay poca empatía, nadie te ayuda si estás pasando una necesidad. Yo sin trabajo, o a veces lo que me salga con mi esposa. Ella es profesional, yo no, pero aún siendo de diferente profesión, la mejor profesión es ser hijo de Dios y el resto te da tu propósito. No olvidemos de dónde Dios te saca. Yo se los digo en el Señor porque si el Señor me está usando a mí, que yo soy pecador, soy un barro que me puedo equivocar, Dios también me ha corregido, también soy humano, pero tampoco que te mienten, que te manipulen. Sal del sistema religioso, sal de tus 4 paredes. A veces las 4 paredes no es salir de las 4 paredes, sino de salir del sistema religioso, legalista. Aquí también en Chile, aparte del sistema religioso, también está el gobierno. Un gobierno satánico que no se somete a Dios, un gobierno que le roba a la gente inocente. Sabemos que la Biblia, que recién Israel reconoció, creo que está en una parte de un versículo, que recién Israel reconocieron que era malo y Dios era bueno. Imagínense, recién reconociendo que Dios es bueno. Entonces, ¿qué tipo de religión te ha enseñado que tú piensas que Dios es malo contigo? Dios no es malo. Por eso yo digo, ¿a qué Dios le está sirviendo? Dios, si te, como dicen los dichos, te ahorca, pero no tanto. ¿Por qué? Porque por nuestras malas decisiones, a veces el Señor le dice, no hagáis esto, porque te va a pasar esto. Y si te pasa otra vez, no lo vuelves a hacer. Y lo volvemos a hacer, porque somos siervos olvidadizos. Y según como dice, lo que es de la carne es de la carne y lo del espíritu es del espíritu. ¿Me entienden? Nuestra carne puede decir otra cosa, pero nuestro espíritu nos dice, no, tenéis que hacer lo correcto. Y los cuesta hacer lo correcto porque somos humanos. Pero no significa porque seamos humanos vamos a aprovecharnos de Dios. Dios ya está cansado ya con tantas peleas. Hay gente que se victimiza, le echa la culpa a Israel, ahí con las banderitas de Palestina. Ellos también son genocidas. Yo puedo decir de su religión, como Islam. Puedo decir muchos errores. Ellos pueden tener todas las mujeres que quieren, las tapan, pero lo más bien, cuando ven a una mujer desnuda, están con el celularcito, las miran y después las matan y las lapidan. Y ellos dicen que no, ellos cumplen su religión, ellos se van a la mezquita y todo el cuento. Pues igual que en Israel. También tienen idolatría. Pero sabemos que el anticristo viene de allá.
de un famoso cubo que le adoran en Palestina. Esa es otra cosa más. El anticristo, cuando también va a venir, un falso Dios, un falso maestro, los va a poner la marca. ¿Y por qué los va a poner la marca? Cuando seguimos con la tonterita de que yo soy cristiano, esto, no. Están a tiempo, iglesia. Déjense de jugar el cristiano, dejen de usar el nombre en vano de Dios. Dejen, esto dice el Señor. Quieren hijos que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra. Y la palabra es el Señor. Y hay en los que se hacen maestros. Usted sabe lo que pasa. Vienen plagas, vienen esto. Se le viene el triple a la vida de uno. Yo no soy perfecto. No soy muy bueno en la palabra. He predicado y todo. Pero aún sí el Señor me ha enseñado todo el tiempo a qué le estamos sirviendo. Yo no quiero tener la marca, no quiero ser hipócrita, no quiero usar el nombre en vano, no quiero ser partícipe de gente así. Y lo voy a seguir corrigiendo. Es así de simple. Si no le gusta, bueno, dicen ser mi hermano. Según nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y amar a nuestros hermanos. Y a veces no lo amamos por conveniencia. O porque el Señor los dijo, o según porque el pastor los dijo, no. Aprendemos a escuchar el Espíritu Santo. A qué Dios le está sirviendo. Eso, queridos hermanos, hermanas en Cristo, y los que me ven, piénsenlo antes de hablar cosas mal de mí, o que no le gustó lo que yo digo. Yo creo que estoy hablando súper claro como el Señor. A mí no me gustan que la gente use el nombre de Dios en vano, y menos que me mienten, porque Dios me da un don, y este don a mí no me gusta, porque Dios me lo dio, pero yo no se lo pedí. Que sea otra cosa, que hay mucha gente que le piden don, pero después no se hacen a cargo de su desobediencia. Eso es lo que pasa. Yo he sido muy sufrido desde niño, me ha pasado muchas cosas, pero el Señor me ha enseñado a ser fuerte. He pasado angustias en mi matrimonio, desde chico, antes de casarme. Me pasaron muchas cosas. También hice cosas malas de niño. Pero dice la palabra de Dios, esto va para a todos los que me escuchan, que el Señor ya no se acuerda más de tus pecados porque los borró y los tiró lejos al mar. Hay varias versiones sobre eso. Entonces, ¿por qué te sigues acordando de cosas pasadas que ya pasaron y el Señor las hace nuevas? Así que hoy, si el Señor me habla todas estas cosas en resumiendo, es porque Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Y también que hagas bien las cosas. Cuando tú empiezas a hacer bien las cosas y en excelencia, no buenas, sino en excelencia, porque son cosas muy distintas, que la gente religiosa o quien sea piensan que por hacer algo bueno ya lo están haciendo bien a Dios. No, excelencia, eso es mucho mejor que bueno. Y eso es lo que cuesta trabajar, la excelencia. Así que se los dejo. Yo puedo hablar de muchos temas, uno por uno, pero son tan largos. Pero eso. Hasta aquí el Señor me hace sentir. No quiero alargarme tanto. Sé que este video es larguísimo un poco. No lo sé. Que el Señor les bendiga. Hagan bien las cosas. No usen el nombre de Dios en vano. No se andan peleando por cosas que a Dios no le agrada.
hagan lo correcto, no andan mintiendo a la persona. Puedo decir muchas cosas, pero se lo dejo en su criterio y en su pensamiento. Así que el Señor bendiga a Israel y lo voy a seguir bendiciendo porque Dios escogió a Israel, que es Isaac, que es hoy en día es Israel, y Palestina es Ismael, el pueblo no escogido de Dios. ¿Por qué? Esa es otra cosa. Leen la historia de Abraham y se van a dar cuenta. Hay gente que pelea como la familia por terreno, por lo que sea, pero no son capaces de ser sinceros con Dios. Ese es otro tema más. Así que los bendigo en el Señor y que la paz sea con vosotros. Shalom, shalom.